vamos a hacer un análisis desde el punto de vista primero geopolítico, de cuáles son las condiciones en las que Venezuela se encuentra situada en medio de la pugna intracapitalista que se está dando entre quienes se dirigen o pretenden dirigir al mundo en dos vertientes. Una de ellas tiene que ver con el apoyo de la multipolaridad, la economía física basada en el respaldo en commodities, una nueva forma de ver las relaciones internacionales, y otra que históricamente ha venido acabando con cualquiera que se les confronte, una hegemonía mal entendida, un capitalismo además de casino, con una economía de casino, financiarista, apoyada en papeles que no tienen ningún respaldo en la economía física y real. Históricamente, quien ha dirigido esa forma de ver la economía y de ejecutarla ha sido los Estados Unidos de Norteamérica y los intereses anglosionistas holandeses, esencialmente. Hoy esos intereses están en pugna, sobre todo después de la decisión de Rusia de confrontar en Ucrania a ese modelo del mundo, a ese modelo de las relaciones internacionales. Rusia simplemente, diciéndolo en términos llanos, les puso el cuerpo porque militarmente se fortaleció y además económicamente se preparó frente a las sanciones que ese occidente aplicó para rendir a Rusia y acabar con su fortaleza. Y con Rusia, además, detrás de Rusia o junto a Rusia, hay un grupo de países llamados los BRICS Plus que están pugnando por un espacio de respeto en el mundo. En ese, digamos, interregno, en donde no hay ningún hegemón que pueda dirigir las relaciones internacionales, se encuentra Venezuela. Por un lado, Venezuela tiene altísimas probabilidades de conformar un frente conjuntamente con los BRICS, con Rusia, con África, que despertó del letargo del colonialismo y se rebeló frente a la Europa, diciéndole que no le va a seguir regalando su materia prima, conformando una bolsa de metales para que sus materias primas tuviesen el valor adecuado y eso pudiese ser aplicado en desarrollo a sus pueblos. Y conjuntamente, en medio de esta pugna, bueno, Venezuela aparece debilitada, Venezuela aparece asediada, bloqueada, por una parte, por las sanciones que los centros de poder hegemónicos desde Estados Unidos y la Unión Europea diseñaron para quebrar a la industria petrolera venezolana, que es fuente de la riqueza nacional. El 97% de los ingresos se producen a través del petróleo en Venezuela y sus derivados. Es una economía monoproductora y además casi monoexportadora, porque desafortunadamente nuestra industria no ha sido capaz de utilizar los ingentes recursos provenientes de la renta para desarrollar una tecnología propia, una ciencia propia, una palanca de desarrollo y de riqueza para el país. Esa es la realidad frente a la cual nos encontramos en este momento. Una Venezuela asediada desde el exterior por esa serie de medidas coercitivas unilaterales, pero a lo interno, entonces uno se pregunta, ¿cuál era el sentido de las medidas coercitivas unilaterales? Cambio de gobierno o cambio de régimen, como efectivamente lo decían sus creadores, pero además el debilitamiento de una potencia geopolítica como lo es
Venezuela, en potencia, me refiero, con una constitución, además, antineoliberal, con sus altos y sus bajos, pero era una constitución que protegía en la pugna irresoluta entre capital y trabajo, se ponía de parte del trabajador siempre, ahí está el artículo 91 constitucional, pero además regulaba, no dejaba al mercado al libre albedrío, regulaba el mercado, o sea, un estado rector que protegía al débil jurídico frente a la voracidad del monopolio, de los oligopolios, del abuso de posición de dominio. Eso funcionó hasta el año 2012. Hasta el año 2012 nosotros vimos y además cumplimos con las metas del milenio. Esto no lo digo yo, lo dicen las cifras que revela la FAO. El programa Hambre Cero se llama Hugo Chávez Frías, en honor a que nosotros alcanzamos la meta del consumo de kilocalorías por encima de la media que establecen las regulaciones internacionales, las mediciones internacionales. Y eso es un solo ejemplo. El analfabetismo, logramos erradicar el analfabetismo, logramos incluir a millones y millones de excluidos que históricamente habían sido execrados del sistema social y de las políticas económicas en Venezuela. En el 2013 hubo un cambio que empezó a notarse de manera muy, muy débil. Pero ya en el 2015 empezamos a ver algunos signos preocupantes. Sobre todo el comportamiento de un Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional que privilegió los controles macroeconómicos, los ajustes fiscales frente a la necesidad de consumo, a la necesidad de ingreso justo para la familia venezolana. Ese fue el primer, quizás, espaldarazo que se le dio a la política neoliberal que después el gobierno de Nicolás Maduro desarrollara. Ya en 2018 era inevitable que se revelara claramente cuál era la inclinación, el cambio. Habían logrado las medidas coercitivas unilaterales y la presión interna de los grupos de poder, llámese Fede Cámara, Conce Comercio, Benanchan, contra el gobierno y contra el pueblo de Venezuela, doblarle el brazo al gobierno nacional y se asume un plan de recuperación aparentemente para lograr equilibrio fiscal, pero es un plan de recuperación que lo que ha logrado hasta ahora, si hacemos un recuento histórico, lo que ha logrado hasta ahora es el empobrecimiento colectivo, la bonificación de los salarios, acabar con las prestaciones sociales, acabar con todo lo que significa la política de protección salarial, la disminución del tamaño del Estado vía despidos indirectos. Además de todo esto, hay una desinversión galopante y los servicios evidentemente están colapsados porque el gobierno asumió la idea errada de la tesis monetarista neoliberal de que la circulación de bolívares en grandes sumas es lo que genera inflación. Entonces, para atacar un problema de hiperinflación, lo que hicieron fue pagar la deuda, una estrategia del buen pagador de la deuda, lo que ocasionó un desfinanciamiento del Estado, pero además no solamente pagaron la deuda, sino que asumieron un programa de shock neoliberal que acabó con la capacidad de consumo y acabó con el ingreso de la familia venezolana. Es decir, cargaste el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy, además de todo el problema económico que tenemos, hay un retroceso notable en cuanto al tema de las libertades civiles y políticas. Hoy se persigue a todo aquel que critica o a todo aquel que protesta. Hay más de 183 trabajadores criminalizados por protestar.
trabajadores y trabajadoras. Entonces, no hay posibilidades de la conformación de nuevos partidos políticos, no hay posibilidades de la conformación de grupos de electores que nos permitan participar libremente en la vida política del venezolano. Entonces, no solamente hay un retroceso en cuanto a lo económico, sino que vemos un retroceso en cuanto a lo político y a los derechos civiles. Además, el peligro que representa desafortunadamente un sector de los cuerpos de seguridad que se han convertido en el brazo ejecutor de prácticas que se habían superado en Venezuela en el gobierno del presidente Chávez, como era la tortura, las ejecuciones extrajudiciales. Eso es una realidad más grande que el sol. Hay averiguaciones ante la Corte Penal Internacional producto de estas acusaciones que además son muy serias, y no conforme con todo el cuadro interno, hay otro ataque externo que es bueno que nosotros lo traigamos al análisis, y es el tema de tratar de descuajar a Venezuela a través del aprovechamiento o a través del despojo de nuestra Guayana Esequiba, que es otro flanco de ataque. Es decir, Venezuela se encuentra bajo ataque por distintos medios. Son ataques de carácter externo y ataques de carácter interno. Tenemos un enemigo interno porque tenemos lamentablemente una oposición colaboracionista que ha pedido invasión, ha pedido sanciones, pero además se ha robado más de 200.000 millones de dólares a través de lo que hicieron con Citgo, con monómeros y con todos los fondos del país, porque no son del gobierno, son del Estado venezolano, de la República. Se han aprovechado de eso para vivir como reyes y están felices y tranquilos, además en medio de la impunidad, porque no ha habido castigo para ellos. Pero además tenemos otro enemigo interno, y que son estos funcionarios que se creyeron el cuento de la tesis monetarista y están aplicando un programa de shock a los venezolanos, y encima nos piden mayores sacrificios. Acaban de aprobar, va para segunda discusión, el presupuesto de 2024, en donde se prevé un retroceso en los beneficios, por ejemplo, al sector universitario. El sector universitario tiene 33% menos de lo que tenía el año pasado. En el caso de los salarios y de la bonificación, porque como hay una bonificación del salario, acabaron con el salario, vamos rumbo a salario cero, resulta entonces que el aumento que ellos prevén en el presupuesto sea del 10%, es decir, vamos a pasar de 130 bolívares a 140 y tantos bolívares. Y lo mismo va a suceder con los bonos. El aumento que se prevé es del 70% sobre el bono de guerra, que es lo que ellos pagan, y han malinterpretado la ley, o mejor dicho, están interpretando la ley de manera acomodaticia para evitar que se reconozcan los bonos que son pagos consecutivos, periódicos, y que la ley los reconoce como salario para que formen parte del salario y por lo tanto no forman parte de las prestaciones sociales. Hoy los trabajadores, después de 30 años de trabajo, si acaso logran cobrar 25, y vamos a hablar en términos de dólares para que nos entendamos todos, porque además hay una dolarización de facto. Esa es otra de los planes que se ejecutaron contra Venezuela, y el gobierno lo asumió supuestamente como una válvula de escape, y hoy vemos una dolarización de facto de impuestos, tasas, contribuciones, menos de los salarios, de las pensiones, que no se nos olviden los pensionados, que no se nos olviden los jubilados. Esos bonos no llegan siquiera a los $75 mensuales, es decir, casi estamos por debajo de la línea de sobrevivencia de $2 diarios que dicta los fundamentos o los principios establecidos por la ONU. La línea de la pobreza extrema está por debajo de los $2 diarios, y eso desafortunadamente es casi lo que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, frente a este ataque, frente a la demolición de la Constitución, frente al retroceso
Nosotros nos vemos entonces en la diatriba de dos polos, como son la oposición colaboracionista y un gobierno que abandonó el proyecto histórico, que dejó de cumplir con el mandato constitucional y que simple y llanamente ahora pretenden ir en el 2024 a un escenario electoral donde impida que cualquier fuerza alternativa se presente al juego democrático, porque finalmente no creen en la democracia. Nosotros creemos que es muy peligroso este juego, porque si cierran la vía electoral, se puede presentar peligrosamente la vía de la violencia, cosa que nosotros no queremos que suceda, porque ya tenemos suficientes problemas en Venezuela como para también sumarnos a esa estrategia que no creemos sea la solución. La solución es más democracia, la solución es cumplir con la Constitución, la solución es plantearle al país una salida lógica que tiene que ver con una propuesta de país para salvar a la República, porque hoy lo que está en peligro es la integridad de la República. ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos no solamente por el retroceso en materia constitucional, lo decimos no solamente porque se está renunciando a nuestra ventaja estratégica cuando estamos negociando en condiciones de pérdida nuestro petróleo con las transnacionales, pero no solamente nuestro petróleo, el oro, el coltán, los diamantes, nadie sabe nada, porque además del 2017 no hay cifras para poder saber cuáles son los indicadores ni cómo va la macroeconomía y si realmente el plan funcionó o no. Yo tengo una medición muy clara: si el plan empobrece a las mayorías, no funciona. Ningún plan que empobrezca a las mayorías puede funcionar, y puede ser un plan para un país, para un Estado-nación, eso es de lógica. Ahora bien, el otro frente que es importante que destaquemos, porque está en pleno desarrollo, es el tema del Esequibo, y ese es un tema doloroso. Antes de llegar ahí, relajar las sanciones suponía que iba a ingresar, está vinculado